Hola a todos, mi nombre es Gaby y bienvenidos sean a mi canal Soliloquios Literarios. El día de hoy estoy muy contenta porque por fin les traigo un video más para la sección de los miércoles de Top 5 y en esta ocasión les quiero hablar de 5 libros que me costó mucho trabajo reseñar. Y antes de comenzar me gustaría darle las gracias a Dina del canal de Dina Ultra o Libros y Punto, porque ella me recomendó por Twitter tratar esta temática o dar pues 5 libros que me hubieran parecido difíciles de reseñar y de hablarles de ellos. Y pues se me hizo una idea bastante buena, así que muchas gracias Dina. Y les dejo el canal de Dina aquí abajo por si quieren ir a verlo. Se me hace uno de los mejores canales de BookTube en español. Antes de empezar, me gustaría comentarles un poquito cuáles son las razones por las cuales yo creo que en muchas ocasiones se nos dificulta hacer reseñas. Y bueno, el concepto de reseñas creo que va a variar mucho dependiendo de cada persona, pero particularmente creo que en estas damos una breve descripción del libro y también damos un poco nuestra opinión al respecto. ¿Qué fue lo que nos gustó, lo que no nos gustó y cuáles fueron tal vez algunas temáticas que nos llamaron mucho la atención o que creemos dignas de mencionarse o leerse? Y el problema que yo tengo cuando a veces no se me facilita hacer reseñas es que el libro me gustó mucho y no sé muy bien cómo articular todos los sentimientos positivos que me hizo sentir y todas las cosas buenas que me gustaron de este. Por otro lado, también tengo problemas reseñando cuando son libros que no me gustaron o que de plano como que odié, porque también me cuesta mucho trabajo hablar muy negativamente de un libro. De hecho, creo que voy a hacer un video específicamente sobre eso porque últimamente he dejado de reseñar los libros que no me gustaron o que honestamente siento que no aportan mucho y no sé si sea algo bueno como que hacer reseñas negativas. Por un lado, creo que es importante decir qué fue exactamente lo que no nos gustó y demás, pero por otro lado siempre me causa un poco de conflicto como que seguir proponiendo cosas así medias negativas y meterle tanta negatividad a la plataforma. Como ya les dije previamente, yo creo que una parte de BookTube es hablar de cosas que nos gustan y como ser un poco de entretenimiento y particularmente a mí no me gusta ver cosas así muy negativas, entonces no sé qué tan bueno o malo sea hacer este tipo de reseñas. Por otro lado, también me causa mucho conflicto hacer reseñas cuando son libros que abordan muchísimas temáticas y que es difícil enfocarse solo en una u otra de las temáticas que te parecieron más importantes o que crees que se debería de hablar de ellas. Entonces ahí también siempre se me complica porque de por sí yo hablo mucho y luego si es un libro que tiene muchas temáticas interesantes, se me hace difícil como ser concisa y ser breve con las reseñas. También me cuesta un poco de trabajo hacer reseñas cuando son libros que tienen historias que podrían spoilearse muy fácilmente y en esos casos pues uno tiene que tener mucho cuidado con las palabras que utiliza y con la información que da, porque por un lado sí quieres que las personas conozcan un poco de la historia y se interesan en esta, pero por otro lado no les quieres arruinar como que esas cosas que tal vez podrían ser un descubrimiento o algo muy importante que lo mejor sería descubrir por su propia cuenta. Entonces ese tipo de reseñas también a veces me cuesta un poco de trabajo. También me cuesta trabajo hablar de los libros que me dejaron como sentimientos encontrados, porque no sabes muy bien si hablar bien del libro o no sabes exactamente cómo poner en palabras lo que te hizo sentir y por qué estás tan confundido. Y ya por último, también otras reseñas que se me complica hacer son las que yo tengo una opinión impopular y que voy un poco en contra de la marea. Por ejemplo, a mí particularmente no me gustó mucho la serie de Brandon Sanderson de Nacidos de la Bruma, que se me hizo X, la verdad, y yo sé que tiene muchísimos fans, y no he hecho ninguna reseña, a mí probablemente la voy a hacer porque no sé, no quiero. Y por otro lado también hay algunos otros libros, como por ejemplo yo leí uno de Neil Gaiman o de repente algunas otras series que pues para mí no fueron la gran cosa o no me parecieron así como libros muy espectaculares y a la mayoría de la gente sí le gustaron y digo, para qué me meto en ese tipo de problemas, verdad? Y bueno, ya partiendo de eso, ahora que ya sabemos exactamente cuáles son las complejidades y las cosas difíciles de hacer reseñas, quiero empezar también haciendo trampa. Les voy a mencionar 3 libros de los cuales ni siquiera he hecho las reseñas porque me cuesta mucho trabajo hacerlas y sé que algún día las haré, pero por el momento pues no, porque hay muchas dificultades. Y esos 3 libros son Esclavas del Poder de Lidia Cacho. Esto es una investigación periodística sobre la trata de personas y es un libro brutal por su contenido, por en sí su longitud y por sobre todo la temática que aborda. Es un libro también que habla de muchos temas, que involucra todo lo relacionado con el dinero, con la política, con las concepciones sociales de en sí el sexo y toda la industria relacionada con esto.
y precisamente por eso se me hace un libro muy difícil de reseñar. Sé que lo voy a hacer porque creo que es un libro que vale la pena recomendar y leerse, pero sí es un libro que siento que no le voy a hacer la justicia suficiente, porque es una obra muy, muy buena, muy compleja, muy bien trabajada, y yo no sé si yo tenga la capacidad para transmitir todo eso. Otro libro del cual tampoco he hecho reseña y de verdad debería de hacerla es El emperador de todos los males, una biografía del cáncer por Siddhartha Mukherjee. Este es un libro que, como el título lo indica, es la historia del cáncer desde su primera aparición escrita hasta el momento en donde fue publicado el libro, que fue más o menos en el 2010. Y es una obra bellísima, maestra, me encantó, yo la amé con locura y pasión. Se me hace uno de los mejores libros, si no es que el mejor libro de no ficción que he leído en cuestión de divulgación científica y cosas así. Es un libro que habla del cáncer, sí, desde la perspectiva médica, biológica y demás, pero también habla del cáncer y todas sus implicaciones en la sociedad, en cuestión política, económica, en cuestión también de investigación y desarrollo, de cómo el cáncer ha sido clave para empezar el desarrollo e investigación de muchas otras áreas en la ciencia. Y de verdad es una obra espectacular, o sea, simplemente es maravillosa. De hecho, de esta sí hice una reseña que dura más de una hora y de verdad dura más de una hora, entonces ni siquiera la edité porque dije, no, o sea, no voy a hacer una reseña de una hora, pero podría hablar horas de ese libro y no sé cómo ser concisa y breve y por otro lado no fangirlear tanto. Y por último, también me gustaría mencionar La política sexual de la carne de Carol J. Adams. Este es un libro que es como una teoría feminista vegana que da la autora. Y pues sí, ya se pueden imaginar, feminismo y veganismo, dos temas que la verdad me apasionan mucho y que son también un poco no muy queridos por la audiencia. Entonces me ha costado un poco de trabajo en primera instancia porque también es un libro que aborda muchísimas temáticas. Debo decir que no estoy muy de acuerdo con todo lo que menciona la autora, pero creo que tiene unos puntos muy buenos y muy válidos y siento que es un libro que se merece una muy buena reseña, que nuevamente, al igual que con el de Esclavas del Poder, no sé si puedo hablar de este libro y hacerle la suficiente justicia porque dentro de todo se me hace una postura también muy interesante y se me hace un libro muy bien trabajado y con mucha investigación detrás. Entonces, pues sí, probablemente lo voy a releer y luego en algún momento haré la reseña. Y ahora sí, entrando al top 5 de los libros que más trabajo me costó reseñar, con las reseñas que están en el canal y que pueden ir a consultar en caso de que les interese. Voy a empezar con American Psycho de Bret Easton Ellis. Este fue un libro que desde sus inicios me causó muchos conflictos. De repente se me hacía medio aburrido, de repente se me hacía muy interesante, de repente se me hacía un libro brutal, gore y demasiado violento sin justificación. De repente sentía que estaba haciendo una crítica social bastante buena y mordaz. Y es un libro que me dejó con muchísimos sentimientos. Aparte de todo esto, tiene un final muy abierto que en realidad le di una interpretación, pero no estoy segura si es la correcta o la adecuada o la que debe de ser. Y por todas estas razones fue muy difícil para mí reseñar este libro. Quería hablarles de él, pero al mismo tiempo les quería decir como que estas cosas que me gustaron y estas cosas que no me gustaron tanto. Y pues fue una reseña un poco difícil de grabar. Aún así creo que quedó moderadamente decente, pero sí, fue una reseña que me costó trabajo. Después les quiero mencionar Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, una novela que a mí me fascinó desde su inicio hasta su final. Fue una novela que me gustó muchísimo y precisamente por esto me fue un poco complicado hacerle la reseña. En primera instancia porque sentía que no le iba a hacer suficiente justicia. Siento que es un libro que está muy muy bien narrado, que también habla muchísimo de la historia mexicana, de la cultura mexicana y es una obra literaria de verdad muy muy buena y yo siento que no estoy tan capacitada para hablar de este tipo de libros. Y por otro lado también otra cuestión es que a mí me gustó muchísimo y fue un libro que me pegó mucho porque pues yo estando en el extranjero siempre como que me da esa especie de añoranza por México y este libro habla mucho de como que esa esencia, esos recuerdos, esa añoranza por este tipo de situaciones y precisamente por eso yo sentía que yo estaba bastante sesgada en mi forma de hablar de esta novela, así que fue una reseña un poco difícil de hacer, en primera instancia porque no quería fangirlear de más, pero al mismo tiempo quería en realidad centrarme en su calidad literaria y no sé si me salió, creo que al final sí fangirleé de más y sí hablé de lo mucho que se me hizo bonita porque me recordaba mucho a México, pero al mismo tiempo es una obra maestra. Y bueno, sí, ese fue otro libro que me costó trabajo reseñar. Después les quiero hablar de El ruido de las cosas al caer por Juan Gabriel Vázquez,
una novela también espectacular, de las mejores novelas que he leído en mi vida, y una novela que también, al igual que Los recuerdos del porvenir, me pegó mucho porque me recordó una situación que yo más o menos viví en Monterrey, cuando la violencia y la inseguridad y todas estas cuestiones estaban a tope. Y este libro nos cuenta la historia de Colombia mientras estaba pues el narcotráfico muy en su auge, y habla de todos los problemas que vivía la sociedad en ese momento. Y una cosa que me gustó mucho del libro es que, a pesar de que el libro, vamos, que está permeado por toda esta cuestión del narcotráfico, en realidad no habla explícitamente de esto, o al menos lo hace muy por encimita, pero el libro se enfoca más en la vida de nuestros personajes principales y nos cuenta cómo es que esta situación los afecta en sus vidas diarias, y cómo es que esto también les genera muchas emociones y sentimientos de impotencia, de enojo, de desesperación, pero al mismo tiempo un poco de esperanza y un poco de que las cosas se van a poner mejor. Y todos estos sentimientos creo que el autor los captura de una manera magistral. O sea, cuando tú lo estás leyendo, tú de verdad te sientes ahí, sientes lo que perciben los personajes, y de verdad como que logras meterte casi en sus huesos. Y eso se me hizo maravilloso, y siento que es un trabajo de verdad excepcional el que hace, no solo al relatar la realidad, sino al relatar a sus personajes y todos los problemas que enfrentan en este momento. Y es un libro que me pegó mucho porque a mí también me tocó vivir un poco en estas situaciones en donde la violencia estaba por todos lados y tú tenías que seguir con tu vida diaria a pesar de que había violencia por todos lados, y de repente empiezas a verla como algo normal, y lo que eso te hace mentalmente es muy fuerte. Y eso fue algo que yo no sabía si podía articularlo adecuadamente en la reseña. De hecho, creo que no lo hice tan bien, pero bueno, igual ahí está la reseña. Igual fangirleé mucho porque el libro también me parece que tiene una muy buena calidad literaria. Siento que el protagonista hace unas reflexiones que vale mucho la pena leerse, y de verdad la obra me parece espectacular. Entonces, pues sí, probablemente fangirleé además y no dije mucho de lo bueno que en realidad es ese libro. Otra reseña que me costó un poco de trabajo grabar fue la de Liberación Animal por Peter Singer. Esta fue por dos cuestiones. En primera instancia, no solo hice una reseña, sino que también hice un video hablando un poco de mi razón para ser vegana. Y sé que la forma en la que uno se expresa sobre el veganismo puede siempre ser vista de maneras así un poco extrañas. Entonces tengo que ser muy cuidadosa y cautelosa con las palabras que utilizo. Y pues eso fue una complejidad añadida. Y por otro lado, la problemática principal que tuve con el libro de Liberación Animal es que es un libro que, como ya les mencioné, aborda muchísimas, pero muchísimas temáticas. O sea, por un lado se mete con en sí la cuestión de la alimentación, pero también se mete con la experimentación animal, también habla de la historia, de por qué vemos normal y necesario y demás consumir animales, también habla de qué podemos hacer para mejorar, y obviamente habla mucho del aspecto ético y moral de consumir animales. Y particularmente en esta cuestión ética y moral se mete a hacer algunas preguntas que me parecen bastante complicadas y muy polémicas. Entonces es un poco difícil hablar de este tipo de libros porque en primera instancia hablan de muchísimas temáticas, y en segunda instancia, sobre todo, este aspecto ético y moral que maneja Peter Singer es bastante fuerte y siento que se tiene que tratar con mucha cautela. Entonces quería, por un lado, pues hablar del libro para que más personas se animen a leerlo y puedan leer estas perspectivas tan importantes y valiosas que yo creo que la gente debería de leer. Pero por otro lado, pues no quería dejar de lado que sí es un libro que mentalmente puede ser un poco fuerte y puede ser un poco, pues, duro, porque sí te hacen algunas preguntas que pues te sacan mucho de onda y te mueven el tapete y te dejan pensando, ¿no? Entonces, creo que fue bastante difícil hacer esa reseña. Al final lo logré y creo que me quedó más o menos decente, pero siento que no pude hablar tan a profundidad de muchas de las temáticas que se abordan, porque es un libro de verdad demasiado rico y lleno de información, y que definitivamente vale la pena que lo lean, pero que fue bastante difícil de reseñar. Y por último, en el primer lugar, les traigo el libro de Voces de Chernobyl de Svetlana Alexievich. Este, al igual que muchos de los anteriores, tuvo la problemática principal de que fue un libro que me gustó mucho y que me pegó como internamente. Yo empecé a leer este libro esperando no sé muy bien qué cosa, pero acabé con un final que me impactó muchísimo y que me dejó reflexionando muchísimo sobre nuestro papel en el mundo, sobre nuestro papel como humanos y como seres que también compartimos el planeta con otras especies.
Y yo sé que mucha gente cuando habla de este libro se enfoca más en el aspecto humano, en las pérdidas que hubo, en todos los problemas que padecieron y siguen padeciendo muchas de las personas que estuvieron cerca del accidente de Chernobyl en esa época y que siguen padeciendo sus secuelas. Y creo que esa temática es muy importante y no quería dejarla de lado, pero también yo siento que una de las cosas más valiosas de este libro es unas de las reflexiones que se hacen al final, esas voces que nos muestra Svetlana en donde la gente común y corriente nos cuenta cómo ellos han percibido todo lo que pasó después del accidente, cómo nos cuentan qué fue exactamente lo que pasó, qué fue lo que ellos vieron, qué fue lo que han estado reflexionando en los últimos meses o años y cómo es que su vida cambió radicalmente después de esto, no solo en cuestión física y no solo en cuestión de que tal vez se tuvieron que mover de lugar o cuestiones así, sino en realidad en cómo se llegaron a replantear su lugar en el mundo, cómo llegaron a preguntarse si las tecnologías que utilizamos valen la pena y en realidad tienen un fin último o si son necesarias. También hablan mucho de nuestros derechos como humanos y como terrícolas y esta es una temática que siento que es muy difícil articular porque siento que algunas otras personas puede que no la consideren muy importante o que no la vean como algo particularmente relevante, pero para mí este fue uno de los aspectos más bonitos del libro y yo quería como que comentarles todo lo que a mí me hizo sentir este libro y todo lo que me hizo reflexionar, porque de repente estas personas nos comienzan a hablar de cómo vieron lo que pasaba con las plantas, con los animales y cómo esto los hizo pues de plano preguntarse qué estábamos haciendo y por qué estamos usando ciertas tecnologías que aunque nos las venden como seguras y todo, al final con un pequeño error puedes acabar con ecosistemas completos y acabar con la vida no solo de muchísimos humanos, sino también de muchísimas otras especies, tanto plantas como animales. Y ahí comienza a hacerse la pregunta, ¿cuál es nuestro lugar en el mundo y hasta qué punto podemos cambiar el sistema y debemos de hacerlo? En realidad tenemos derecho a usar este tipo de tecnologías, a seguir extrayendo recursos sin importarnos cuál vaya a ser el efecto no solo para nosotros y nuestras generaciones, sino también para las futuras generaciones de humanos, de animales y de plantas. Y es un libro que también llega al final a ciertas reflexiones filosóficas, así como de cuál es nuestro lugar en el mundo, qué estamos haciendo aquí, por qué hacemos lo que hacemos, cuál es y debería de ser nuestra interacción con los demás y con todos los terrícolas. Y es un libro que de verdad a mí me cambió completamente la perspectiva. Siento que sí fue un libro como que con un antes y un después, porque en primera instancia me presentó estas voces de tantas personas que siento que si Svetlana no hubiera hecho el libro probablemente nunca hubiéramos llegado a conocer, pero son de verdad voces que valen la pena leerse y que vale la pena reflexionar sobre estas temáticas y al igual que con todos los otros libros anteriores, yo no sé si le hice la suficiente promoción a este libro, no sé si les pude expresar todo lo que me hizo sentir y todo lo que creo que debería de darse a conocer sobre este libro, porque sí, lo que pasa con los humanos es muy importante y no quiero quitarle ningún una especie de relevancia, pero lo que pasa después y todas las reflexiones a las que llegan estas personas son definitivamente perspectivas que debemos de conocer, que debemos de escuchar, leer y que también deberíamos de pensar por nuestra propia cuenta. Entonces, ese libro de verdad me parece una joyita, me parece una de las mejores lecturas que hay y espero haberle hecho una reseña moderadamente decente. Y bueno, eso fue todo lo que les quería mencionar. Probablemente hay algunos otros libros que también me costó trabajo reseñar, pero sin dudas creo que estos fueron los que más trabajo me costó hacer la reseña por las múltiples razones que ya les mencioné. Si han visto alguna de estas reseñas, me encantaría que me cuenten qué opinaron al respecto. ¿Creen que fue una reseña moderadamente decente o sienten que algo les faltó? Si han leído estos libros, también me encantaría que me cuenten cuál es la opinión que tienen sobre ellos. ¿Compaginan conmigo y también les parecieron en su mayoría libros buenos o no les gustaron tanto? O ya saben que cualquier duda, comentario, sugerencia o recomendación pueden dejarla aquí abajo en los comentarios. Si les gustó este video no olviden compartirlo y darle like. Si no pueden darle un dislike y decirme qué no les gustó para mejorar futuros videos. Y si les encantó y quieren recibir más videos relacionados con libros y literatura, no olviden suscribirse a mi canal por acá. Muchas gracias y nos vemos pronto. Bye.